que no, pero... ¿Cómo le vendría de bien esa franja morada de los 80, de los 90, el radicalismo, ¿no? Potente franja morada, qué bien que le vendría. Y leía recién lo que nos preparó nuestra productora, ocupó el cargo de intendente y me dio una nostalgia democrática muy fuerte. Ocupó el cargo de intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante el periodo 1987-1988, designado por el presidente Raúl Alfonsín. El presidente, hasta aquel entonces, un poco más también, designaba al jefe de gobierno o al intendente de la ciudad. Y él fue nombrado en 1987, nada más y nada menos, por Raúl Alfonsín como intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Es el diputado nacional hoy por la Ciudad de Buenos Aires, Unión Cívica Radical, Facundo Ernesto Suárez Lastra. Doctor Oscar Orqueras hoy junto a Sergio Rosso, buenas noches. Buenas noches, Oscar y Sergio, un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor. Doctor, queríamos preguntarle cómo está viendo este tiempo de coronavirus mediante, las decisiones del gobierno, fundamentalmente el aislamiento, los horarios, esta discusión Ciudad de Buenos Aires, Nación, sobre la presencialidad en las escuelas, ¿no? Lo veo todo con preocupación, que está la segunda ola, ojalá que estemos en el pico y que se vaya mesetando, como dio la impresión en los últimos 2 días, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en las ciudades principales de la Argentina, pero la verdad que veo que la situación es delicada, que no se tomaron algunas previsiones básicas. Ustedes saben, yo soy diputado de la Comisión de Presupuesto y se discutió cuando se discutió el presupuesto de este año, que no contemplaba mayores gastos si hubiera una segunda ola que estaba habiendo en todo el mundo. Digamos, cuando nosotros en diciembre estábamos aprobando el presupuesto, la segunda ola ya estaba desarrollándose en Europa y nosotros no estábamos aprobando ninguna partida presupuestaria que contemplara la posibilidad de que eso sucediera en la Argentina. Y lo señalamos y no se dio, entonces, a la situación mala general que genera la pandemia, de la cual no hay responsabilidades de los gobiernos, es un virus que ataca al planeta Tierra y en distintos puntos impacta de distinta manera. Hay algunos temas vinculados a mala gestión de gobierno y veo con mucha preocupación la mala política, este asunto de ser incapaces de sentarse a conversar, de bajar los niveles de la competitividad electoral, digamos, cuando estamos frente a una pandemia, cuando tenemos un enemigo que es una enfermedad que nos ataca a todos por igual, se requiere un esfuerzo colectivo. Me encantó, Facundo, me encantó mala política, sí, claro, pero también es una autocrítica, ¿no? Porque usted por está... supuesto, porque yo formo parte de un espacio, creo siempre que también le ha faltado dar el paso de decir, de reclamarlo con más firmeza, con más fuerza, pero también debo decir que la responsabilidad principal siempre la tiene quien tiene el gobierno, digamos, el que convoca a los acuerdos y el que convoca a sentarse a discutir los problemas y a ver cómo se encuentran las soluciones, es el que más poder tiene, y en este caso es el gobierno nacional. Ahora, Facundo, usted conoce la ciudad, la conoce muy bien, sabe el movimiento. Que los chicos sigan yendo a clase no es una exposición, no es exponer el sistema de salud en definitiva. No creo, y te voy a explicar por qué, les voy a explicar por qué. Yo no solamente conozco la ciudad, sino que conozco el área metropolitana, vengo trabajando, tengo un proyecto de ley para que genere un ámbito, una autoridad de la región metropolitana, como tienen todas las regiones metropolitanas del mundo, donde se piense, donde se planifique, donde se asignen los recursos y se contemplen las realidades diversas. El factor principal de los contagios es la movilidad, como todos dicen. La movilidad en los primeros niveles de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, no en el Gran Buenos Aires, que son y esto lo conozco bien porque hace años que trabajo, tengo publicaciones, tengo artículos, tengo proyectos de ley, y no conozco otra persona que haya recorrido y personalmente haya conversado con todos los intendentes del Gran Buenos Aires, como hice yo en los últimos tantos años, cuando estuve a cargo de proponer
un gobierno regional, no un gobierno, sino un espacio regional de planificación de las políticas metropolitanas. Y esto que es una unidad geográfica, que es una unidad social, pero que no es una unidad institucional, tiene diversidades enormes. En la ciudad de Buenos Aires, en los niveles primario y preparatorios, iniciales de la educación, los jardines infantes que se denominaban anteriormente, la movilidad es muy escasa. El 70% de los alumnos van llevados por sus padres y a veces en transporte público y en muchos casos por el sistema de inscripciones automático que existe y de vecindad, muchos viven a distancia de caminar de las escuelas. Entonces, si el problema es la movilidad, no tomemos una medida. Esto es como ir con una brocha gorda cuando se requiere un pincel. ¿Por qué? Pero usted está diciendo caminar, el tema es ese, que caminamos todos o una gran cantidad de gente a la misma hora para el mismo lado. No es así. Les pido a ustedes y a quienes nos están escuchando que tengan el recuerdo, que vean, que tengan en presencia lo que es la llegada. Uno puede cuidar la salida como se está cuidando ahora en la ciudad de Buenos Aires, pero la movilidad, inclusive la tarjeta SUBE ahora que están habiendo clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, ha disminuido, porque la gente no está yendo a las escuelas en transporte público, los que están yendo son muy pocos y como hay restricciones para los demás, lo que yo quiero decir es un tema opinable. Uh-huh. Nos debimos haber sentado a conversar. El presidente no puede, y por eso digo que la principal responsabilidad del presidente, el presidente no puede, a la tarde del día que el ministro de Educación de su gobierno y la ministra de Salud de su gobierno decían que no se iban a cortar las clases, cuando hay una expectativa enorme de la comunidad, porque hay un factor de organización de la sociedad que son los padres. Sí, comparto, Facundo. La verdad que sí, ese punto hay la comunicación presidencial falló. Ahora, esta actitud de rebeldía de Larreta, ¿es necesario exponer tanta rebeldía? Yo no creo que sea rebeldía, está muy fundado. Él no es rebelde, él dice, déjenme que yo me haga cargo. Rodríguez Larreta tiene 33 hospitales a su cargo, 33. La Nación en la Ciudad de Buenos Aires tiene 3. Paso a contarles. Es el Hospital Churruca, de la Policía Federal, es el Hospital Militar, y es el Clínicas, que es de la Nación, pero es de la universidad, digamos, manejado por la universidad. El resto del sistema público de salud es de la ciudad. ¿Cómo el presidente va a sorprender? No se gobierna así. ¿Cómo va a sorprender al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomando una medida que hay muchos y muy, digamos, pues se podría haber dicho, bueno, nos sentamos y decimos, mira, la verdad que los de la secundaria, de segundo, de cuarto y quinto año, que ya hicieron su experiencia formativa, que tienen más recursos personales, emocionales, para enfrentar un año sin escuela, o un periodo largo sin escuela, bueno, pero cortarlo de vuelta cuando se venía reclamando con tanto tiempo, porque el problema es que venimos de una experiencia mala, venimos de haber tenido un año completo, sin escolaridad presencial, que generó un abandono de 1,5 millones de alumnos del sistema educativo, digamos. Esto fue una catástrofe educativa. Entonces, el tema es serio, es delicado. ¿Y por qué tomar esa decisión tan ilógica de que los chicos no pueden ir a la escuela, pero no está prohibido que vayan a la plaza? Hay muy poca lógica en todo lo que se hizo. Y el propio presidente dijo, esto lo resolví yo solo, sin consultar con nadie. Lo dijo el día que lo anunció. Esto no es una monarquía. Esto no es un sistema bonapartista donde hay un emperador que resuelve lo que hace. Esto es una democracia. Esto es una democracia donde hay una muy buena gestión, porque yo sí les digo con toda sinceridad, yo tengo diferencias, estamos aliados, pero nosotros no formamos parte del gobierno, los radicales del gobierno de la ciudad, es un gobierno del PRO, con Rodríguez Larreta, y hasta tengo varias diferencias, pero debo decir que a mí, en mi experiencia de exintendente, la gestión sanitaria de Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós,
es muy sólida. A mí, como vecino de Buenos Aires, me da la sensación, me acabo de vacunar, yo tengo 67 años, me anoté hace 4 días sin ninguna influencia de ningún tipo, me puse en un sistema por internet. Antes de ayer me dijeron, a las 48 horas de que me anoté, me dijeron, Elisa, su turno, y a las 18 horas del día hoy me vacuné, digamos, y uno va y ve que funciona y que está bien organizado, que hay una recepción colaborativa. Hay un gobierno que está funcionando. ¿Cómo un gobierno que está funcionando, que es un actor principal de la región metropolitana, que le hace la guerra que se le está haciendo? Los canales oficiales hoy... Esa Incone decía hace 20 minutos, 1 hora lo estaba yo mirando por televisión, decía, están reunidos Rodríguez Larreta y Kicillof, Rodríguez Larreta no, el presidente y Kicillof en la Casa Rosada, viendo qué hacen con los pacientes de la ciudad de Buenos Aires que llegan a la provincia. Y en la placa de esa noticia decía abajo, en la ciudad de Buenos Aires hoy se detectaron 2.925 casos y en la provincia de Buenos Aires 14.300. Pero la gente que todo el problema de la pandemia es la ciudad de Buenos Aires, antes eran los runners. Pero ha metido el dedo en la llaga, porque yo le puedo contar lo que estoy leyendo de TN y usted se va a horrorizar porque lo sé un hombre sensato, digo. La zozobra, el miedo que viene metiendo TN hace un tiempo también, Facundo, es como bajemos un cambio. Pero es cierto, y el miedo es el peor consejero en una crisis. En cualquier crisis que sea, el miedo no nos ayuda a pensar y a hacer las cosas como corresponde. Sí, después tiene una dirigente o varias, Facundo, que primero es veneno, ¿no? Que quiero un amparo para acusar al gobierno por las libertades individuales. Digo, también hay cierto dirigente opositor que piensa en su ombligo también, ¿no? Eso es cierto, y hay un perfil opositor radicalizado que yo no comparto en absoluto, que me parece que hace mucho daño y que le sirve de excusa muchas veces a un perfil muy autoritario y sectario del gobierno nacional, pero yo coincido con ustedes que hay cosas que la oposición tiene que ser más prudente, pero yo en el lugar donde yo ejerzo mi papel de opositor, que es el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Nación, la oposición más grande, más representativa, que es Juntos para el Cambio, tiene una posición absolutamente colaborativa en todos los temas, está para conversar, hemos acordado facultades para la negociación de la deuda, hemos acordado facultades para la política sanitaria en la pandemia, por eso también nos sentimos agraviados cuando en una sociedad democrática el presidente hace un DNU que no tiene razón y está prohibido expresamente en la Constitución que existe un decreto de necesidad de urgencia cuando está el Parlamento funcionando. Hace 15 días funcionamos un sábado y hubo quórum y estuvimos todos en todos lados sesionando. Entonces, si hay una propuesta de restricción de movilidad que es razonable, y a mí me pareció bien la restricción de movilidad previa a la que se había hecho 5 días antes de la segunda que hizo solo. Se pusieron de acuerdo, sentaron la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la Nación, establecieron un criterio, discutieron si era a las 11, a las 12, se estableció un criterio para restringir la movilidad, y mientras eso estaba desarrollando, viene la sorpresa. Entonces, a mí me parece que se estaban llenando las camas de terapia intensiva, Facundo, no se olvide. Bueno, pero sí es cierto, eso es cierto, pero también se estaban llenando a la mañana con el ministro de Educación de la Nación y la ministra de Salud de la Nación decía que no era necesario, y decían por qué no era necesario, no era que lo decían por cualquier cosa. Facundo, hablamos de terapia y bueno, pues si eso es así, restringamos todo, absolutamente todo, pero ¿por qué estamos restringiendo el lugar donde el nivel de contagios es el 1%, no llega al 1% en los alumnos y no llega al 2% en los docentes? La Nación dice otra cosa, la Nación dice otros números, pero bueno, mi compañero... No, estos números los dijo la Nación, La Nación, la mañana que cerraron las escuelas, el ministro de Educación de la Nación le dijo a los ministros de Educación de toda la República Argentina, al Consejo Federal de Educación, que la tasa de contagio en toda la medición nacional que habían hecho era que
en las escuelas se contagiaba el 1% de los alumnos y menos del 2% de los docentes, que son cifras que no, digamos, entonces me parece que estamos tirándole con una bomba a una hormiga y poniendo en jaque al sistema educativo sin conversarlo adecuadamente. A mí me parece que yo no soy un militante absoluto de la presidencialidad a costa de todo. Lo que digo, conversemos antes, y me parece que el gobierno está con muy malas señales hacia la oposición. La Ciudad de Buenos Aires es clave, no hay forma de encarar la política sanitaria en la región metropolitana sin un acuerdo con la ciudad, entonces tiene que estar a la ciudad. Claro que sí. Doctor, le quería preguntar, recién hacía un análisis sobre la gestión del gobierno de la ciudad y reconocía la poca participación del radicalismo en esa gestión. ¿No llegó la hora que el radicalismo levante un poco la voz hacia adentro de una coalición que le da poco espacio? Lo estamos haciendo y lo estamos planteando reglas clarísimas para la supervivencia de esta coalición y para que no sea solamente una alternativa electoral, sino que sea una coalición de gobierno. Fuimos una alternativa y una alianza electoral, pero no fuimos una coalición de gobierno, no lo fuimos en lo nacional, no lo somos ahora, digamos, ni nosotros cogobernamos Buenos Aires, ni el PRO cogobierna ni Mendoza, ni Jujuy, ni Corrientes, son digamos, el que gana gobierna y es acompañado relativamente por los otros socios. Me parece que si queremos hacer una cosa consistente, Juntos por el Cambio tiene que cambiar muchísimo su nivel de funcionamiento, su nivel de acuerdos y la participación de los distintos sectores en el sistema de gobierno. Facundo, a ver si puede ser... La participación del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires es mínima y el radicalismo viene de... me excuso a mí mismo, porque era muy joven cuando fui intendente, pero la verdad que la Ciudad de Buenos Aires tuvo grandes administraciones, muy buenos gobiernos radicales, y tiene gente muy experta y muy conocedora de los Apelo a su síntesis, Facundo, porque me estoy quedando sin tiempo. ¿Se imagina su franja morada? ¿Se imagina su franja morada al lado de un partido como el PRO? Sí, porque de hecho lo estamos cuando tenemos... Sí, no. En el 87... tanto no, digamos, depende de las circunstancias. Frente a un esquema de poder como el del kirchnerismo, me lo imagino, lo demando y lo necesito. En un país normal, con un peronismo razonable, donde la política se pueda desarrollar en otro contexto, me parece que no. Pero en un país donde el kirchnerismo logró todas las fuerzas conservadoras y las ultras aliar a los conservadores de las provincias como un Fran con Eve Donafini, y todo en el mismo espectro político, si en el otro lado no hay una unión que ponga un común denominador, es imposible que haya una alternativa democrática en la Argentina. Yo, desde mi historia de la Franja Morada, desde mi concepción progresista de la política, de mi visión liberal y socialdemócrata de la política, tengo diferencias con el PRO, pero entiendo que frente a la situación política, al desafío político y al carácter que tiene el kirchnerismo del gobierno, es imprescindible que haya un contrapeso. Me quedé sin tiempo, pero también fueron gobierno y no hubo reelección ahí, ¿eh? ¿En dónde? El macrismo. Y ahí estaba la Unión Cívica Radical también formando gobierno. Sí, bueno, no entiendo que tuvieron la chance, la oportunidad, 4 años, fue una coalición también la que lo llevó a Macri. Yo que le reitero que no fue una coalición, fue una coalición parlamentaria, pero no de gobierno. Nosotros en muchos porque los primerió Macri, Facundo, ¿no? Porque nos primerió, no, porque nos ganó la elección, porque había un régimen de elección y la sociedad argentina entendió que Macri era el mejor candidato para ganarle al kirchnerismo. Y nosotros tuvimos candidato propio y nos fue muy mal en las PASO. Entonces esa asimetría que se generó por el triunfo de Macri, por tanta diferencia sobre Sanz y sobre Carrió, hizo que Macri entendiera que el gobierno era de él, a tal punto que lo dijo inmediatamente, dijo, yo no hay gobierno de coalición, acá hay una alianza electoral que gobierna soy yo. Facundo, le agradezco su tiempo, la seguimos, gracias por la charla. Con mucho gusto cuando quieran la seguimos. Gracias, doctor. Facundo Ernesto Suárez Lastra, diputado nacional.